Hola, buenas noches. Gracias por ser súper puntuales. Estamos esperando al doctor Ron González. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el fenómeno de Raynaud, que nos va a explicar todo acerca de eso. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bueno, muy bien, doctor. Estoy muy emocionada por este live porque yo tengo ese fenómeno y he hablado con muchas personas en la Fundación de Artritis y tenemos los síntomas similares, pero como a mí sí me lo diagnosticaron y muchos no sabemos si es parte de la enfermedad, si en realidad lo tengo. Entonces, en el marco de este mes de las enfermedades raras pensé que era un súper tema porque hay que ir desmitificando esas cosas que a veces nos pasan, que pensamos que es normal y en realidad no es normal. Así que muchas gracias. Para los que no conocen al doctor Raúl González, es un reumatólogo súper joven que le encanta las redes y siempre colabora con la Fundación de Artritis. Es para mí un placer y un honor, siempre aprendo tanto de usted. Así que le doy todo el foro, el espacio para que comencemos con este magnífico conversatorio. Ya tengo varias preguntas, doctor. Sí, no sé si querrás que hable un poquito de generalidades y ahí vamos entonces viendo algunas preguntas que ya se pueden ir contestando. Pero Sí, sí. bueno, el fenómeno de Raynaud, que preferimos decirlo así más que síndrome, aunque puede Uh-huh. significar el mismo término o referirnos a un mismo evento, que es este proceso en el que los dedos de las manos, no es la mano, sino los dedos, porque eh, generalmente cuando vamos a lugares fríos o nos ponemos a bajas temperaturas, el cuerpo generalmente va a producir una vasoconstricción periférica de la piel y se va a manifestar en las extremidades principalmente. ¿De acuerdo? Doctor, ¿qué significa vasoconstricción? Acordémonos de utilizar un término bien Mm. coloquial para que podamos entender, a pesar que durante los años los pacientes crónicos y críticos nos Ajá. volvemos una enciclopedia, pero para que todo el mundo entienda, ¿qué significa vasoconstricción? Ajá, vaso viene de vaso sanguíneo y la constricción es como un estrechamiento, ¿no? Es Ok. decir, hay una estrechez que es un proceso fisiológico normal en el frío, ¿de acuerdo? Pero en este Ujú. caso, este proceso va a afectar a los dedos específicamente, ¿no? Que es como lo más alejado que tenemos en distancia del corazón, por así decirlo, Perfecto, ¿no? perfecto. Entonces, quiero hacer énfasis que no es la mano la que se vuelve o cambia de color, sino los dedos, ¿no? Los dedos. Ese es el fenómeno de Raynaud, que los dedos van a pasar por colores blancos, cianóticos y posteriormente eh, cuando se restaura la circulación sanguínea, van a adquirir una coloración rojiza, ¿no? Esto se puede asociar a la presencia de pinchazos, sensación de agujas, de Ujú. calambres, porque los dedos, los vasos sanguíneos se van a ir contrayendo y disminuyen el flujo sanguíneo, entonces por esto se explican estas sintomatologías, Ok, ¿no? ok. Eh, Pregunta, una pregunta. ¿Eso sale de la nada o es un fenómeno, un síndrome o algo secundario a enfermedades reumatológicas, autoinmunes? ¿Por qué me sale? Por qué siento esa sensación de frío, los dedos blancos, las uñas blancas y luego me duele, y luego es como pinchazos? ¿Eso sale de la nada? ¿Hay algún tipo de precondición? ¿Cómo bueno, ocurre eso? generalmente el fenómeno de Raynaud puede afectar al 3 al 5% de la población mundial, con algunas variaciones eh, por geografía, ¿no? Los lugares que son de mayores exposición al frío van a cursar pues con mayor prevalencia de estos síntomas.
Antes de avanzar un poco en este contenido, quisiera distinguir que el fenómeno de Raynaud lo podemos clasificar de dos maneras. El fenómeno de Raynaud primario y el fenómeno de Raynaud secundario. El fenómeno de Raynaud primario generalmente es un proceso benigno que va a afectar a mujeres jóvenes más que a los hombres y que se presenta en edades menores, generalmente de 30 años, y que, como la palabra lo dice, es primario, no se va a asociar a ninguna otra enfermedad y generalmente es benigno, ¿ya? Y los pacientes generalmente no van a tener la presencia de los anticuerpos que lo va a diferenciar del fenómeno de Raynaud secundario, que es aquel que se presenta en el contexto de una enfermedad. Generalmente las enfermedades que causan fenómeno de Raynaud y que hay que prestarle atención de forma secundaria, fenómenos de Raynaud secundarios, son casualmente las enfermedades reumáticas, ¿no? Y hay una en específico que se llama esclerosis sistémica, que el fenómeno de Raynaud puede presentarse hasta en el 90% de estos pacientes, ¿ya? Y que incluso el fenómeno de Raynaud puede preceder el diagnóstico de la enfermedad hasta 5 años antes. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser el primer síntoma que se va a presentar en un paciente con esclerosis sistémica. Así como se puede presentar en esclerosis sistémica, también lo podemos ver en otras enfermedades del tejido conectivo, como son el lupus eritematoso sistémico, las miopatías inflamatorias, que son enfermedades que atacan los músculos, por ejemplo, así como vemos la artritis que afecta a las articulaciones, también hay enfermedades que van directamente contra el músculo que llamamos miopatías. Y en estas enfermedades también se pueden observar el fenómeno de Raynaud y, por supuesto, que el síndrome de Sjögren y la artritis reumatoidea, quizás en menos proporción, pero sí se ha descrito y que forma parte de la presentación de esta enfermedad. Y por eso es un síntoma muy importante y me gusta que se haya pues traído a colación, porque pensando en aquellos pacientes que lo pudieran estar presentando, podemos hacer el diagnóstico más temprano o sospecharlo a tiempo y quizás poder detener la progresión de la enfermedad si se está presentando. Doctor, usted ha hablado de enfermedades reumáticas, algunas son raras, otras son bastante comunes. Usualmente para diagnosticar una enfermedad reumática, y lo que nosotros como fundación siempre queremos es un acceso a un diagnóstico temprano, acceso a especialistas como usted. ¿Existe algún examen, más allá del físico, o sea, el examen clínico, que pueda determinar si realmente uno tiene ese fenómeno o es solamente con los síntomas? Pues bueno, siento que me pasa esto, me duelen los dedos. O como usted, por ejemplo, le hablo en mi caso, que como usted bien lo dice, los primeros síntomas, yo vivía en el extranjero, era un país sumamente frío, y yo me sentía con un dolor en los dedos siempre, pero bueno, estamos hablando hace 25 años, que no había muchos marcadores genéticos, y quizás tuve que aguantarme esta sintomatología. Yo quiero saber si hoy día un paciente tiene algo de un fenómeno de Raynaud, si hay algún tipo de examen, algo que ustedes puedan mandar, porque es incómodo, pero si usted suma el Raynaud y el Sjögren y la debilidad muscular y el cansancio y la fatiga, ya se va volviendo un tema bien complicado para que uno lo pueda manejar. Entonces luego vienen las depresiones, etcétera. O sea, yo quiero saber pues si hay alguna manera aquí en Panamá que nosotros podamos tener para diagnosticarlo. Bueno, lo primero es que con la historia clínica y el examen físico nosotros podemos ya tener un indicio si es primario o secundario.
¿no? Por lo que ya mencioné, en los primarios son pacientes jóvenes, menores de 30 años, no se asocian a enfermedades reumáticas, los anticuerpos son negativos, eh, y no hay llagas en los dedos, ni causan un gran impacto, por ejemplo, como un fenómeno de Raynaud en pacientes con esclerosis sistémica, donde incluso pueden perder el extremo de los dedos, ¿ya? Y por eso es importante. Primero, eso es la parte de historia clínica y al examen físico. También hay una herramienta, que es a lo mejor a lo que te refieres, es una herramienta que llamamos capilaroscopía. La capilaroscopía es una revisión con un dermatoscopio con luz polarizada. Se coloca aceite de inmersión a nivel del pliegue periungueal y ahí podemos entonces observar cómo están las dilataciones de los capilares que nutren al lecho ungueal. El lecho ungueal es la alimentación, exacto, donde está cerca de la cutícula, es la alimentación sanguínea que nutre a la uña. A veces no es necesario siquiera hacer la capilaroscopía, porque a simple vista podemos observar las hemorragias periungueales, los megacapilares, que deben de tener un tamaño, y es toda una ciencia de qué cosas hay que ver, medir, las características de los capilares, cómo se observa, y que, bueno, se hace en la consulta externa de reumatología, ¿ya? En los pacientes, pues, en los que no se ha podido descartar una enfermedad reumática secundaria, que no tienen anticuerpos, que hay dudas diagnósticas o no hay datos suficientes para clasificarlo dentro de una enfermedad, ya sea artritis reumatoide, esclerosis sistémica, lupus, Sjögren o miopatías inflamatorias, ¿ya? Porque este sería un paso que se realizaría en pacientes que no tienen diagnóstico o en evaluaciones iniciales en los que no se ha podido comprobar la existencia, ya sea por anticuerpos o por clínica, de la presencia o el origen del fenómeno de Raynaud, ¿no? Pero si es, por ejemplo, un paciente que ya tiene miopatía, que tiene artritis reumatoide, que ya sabemos que tiene esclerosis sistémica, pues no es necesario hacerle la capilaroscopía porque ya por clínica ya sabemos de que es esperado que presente el fenómeno de Raynaud. Perfecto. Doctor, tengo una pregunta. Cuando me acuesto y pongo el abanico, me da un dolor en todas las piernas y en los brazos. No importa si haga frío o calor, me tengo que arropar porque me duele. ¿Eso es, este es fenómeno o es otra cosa? No, generalmente el fenómeno de Raynaud siempre se va a asociar al cambio de coloración y que tiene que tener dos fases por lo menos, una fase blanca o una fase hiperémica o cianótica o hiperémica, ¿ya? Ok, tengo otra pregunta. Cuando voy a un lugar frío, por ejemplo, con aire acondicionado, a esperar a una consulta médica, me da tanto dolor en los dedos y en los pies que poco puedo caminar o agarrar una pluma. Al salir, siento que me están pinchando como si tuviera agujas en las manos y me demora 3 o 4 horas para que se me quite esa sensación. Yo le preguntaría a esa paciente si hay cambios de coloración, ¿ya? Porque Bueno, dice aquí que se pone blanco, blanco. Puede ser que sea secundario a un fenómeno de Raynaud. Claro. Ok. Aquí dice otra pregunta. Doctor, yo fumo. Las manos se me ponen, los dedos de las manos se me ponen bien azules. También sufro de esclerosis. ¿Es fenómeno de Raynaud o es algo de fumar? Pues el fenómeno de Raynaud es un factor de riesgo, el tabaquismo es un factor de riesgo para el fenómeno de Raynaud, ¿no? Y si ya hay afectación pulmonar por la circulación y esclerosis, probablemente, pues, sí se trata de un fenómeno
fenómeno de Raynaud, ¿no? Ok. Animaría a esta persona que deje de fumar porque es una conducta que va en detrimento de su bienestar, de su salud, ¿no? Y que pudiera tener pues, mucho mayor riesgo de isquemia y pérdida de los dedos, por supuesto. Ok, otra pregunta. Me duelen las puntas de los dedos. No puedo agarrar un lápiz y en el trabajo no quieren apagar el aire acondicionado. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Usar guantes, definitivamente hay que usar guantes de frío, de protección contra el frío. También hay dispositivos electrónicos que se pueden adquirir por tiendas virtuales, por cualquier de estas empresas que se encargan de la compra o la venta de estas, por ejemplo Amazon, que venden un dispositivo, un calentador de manos. De hecho aquí yo se lo recomendé a una paciente y se lo consiguieron y la paciente tiene ese es como un mouse, estilo un Ajá. mouse, y lo lleva a la consulta entre sus manos. ¿Sí? Muy bien, Y doctor. Si cuando nos va hace a el favor, lugares fríos, se lo pone, se lo lleva y lo tiene ahí, siempre calentita sus manitos. perfecto. Si quiere, si puede, nos pasa la información y la posteamos en nuestras redes sociales para las personas que sienten esa afectación, pues puedan estar mejor. Bueno, una pregunta, más que todo un comentario muy triste. Su hermana tiene artritis reumatoide y no tiene recursos para los medicamentos. Algo positivo en Panamá es uno de los pocos países a nivel mundial que el sistema de salud público por lo menos tiene medicamentos para la artritis reumatoide y tenemos acceso a terapias biotecnológicas para la artritis reumatoide a través del Ministerio de Salud, específicamente el Santo Tomás. El doctor atiende en la Caja del Seguro Social, excelente doctor, y también en la consulta privada. Realmente nosotros como pacientes quisiéramos hacer más como fundaciones, pero lo que tenemos que luchar es para que poder tener una inclusión verdadera en nuestro sistema de salud para que estas enfermedades que son tan dolorosas, crónicas, degenerativas y críticas se puedan solventar y seguir adelante. Tengo otra pregunta, doctor. Sufro de vasculitis. Utilizo medias de compresión. Aún con eso me duelen las puntas de los dedos del pie. Uso un calzado cómodo. ¿Qué me recomienda para evitar esta sensibilidad al frío y el dolor? No, habría que descartar realmente si también hay otra afectación de los mismos nervios, porque los pacientes que tienen vasculitis pues pueden cursar con vasculitis casualmente de los nervios periféricos, aquellos que transmiten la sensibilidad de la temperatura, ¿no? Entonces habría que optimizar médicamente si algún tratamiento farmacológico que pueda apaciguar eso, pero generalmente siempre va a haber algún malestar o alguna molestia, o sea, es imposible poder a veces quitar toda esa sensación. Ok. Tengo otra pregunta. ¿Es normal que la piel se me ponga roja después de un periodo de dolor o de que no tengo sensación en las manos? Si se trata o viene de un fenómeno de Raynaud, es la última fase, que es la hiperemia. Es normal. Pero si un paciente tiene inflamación de los dedos, ya sea por parte de tendones o articulares, también puede tener alguna coloración roja. Habría que distinguir realmente si se trata de fenómeno de Raynaud. ¿Raynaud Pero es la punta de los dedos o es todo el dedo? puede, Si vemos la mano, todo puede ser esto. desde aquí o desde acá, o a veces solamente la puntita, la última falange. Puede ser uno solo, a veces pueden ser todos, no tienen que ser todos los dedos, con uno solo que tenga esa coloración, ya es fenómeno de Raynaud. Sí. Ok, perfecto. Me, Aquí tengo.
con Ajá, menor presentación también se puede observar en los dedos de los pies, pero es más frecuente en los dedos de las manos, porque son los que están realmente más expuestos a la temperatura fría, ¿no? ok. Aquí tengo una pregunta. Soy de Panamá, pero vivo en Estados Unidos. Me pasa que en las nariz y en las orejas, cuando hace mucho frío, me da dolor como si tuviera agujas. ¿Es normal esto? También tengo artritis reumatoide. Sí, también el fenómeno, o sea, forma parte del fenómeno de Raynaud, aunque no propiamente como tal, pero es un periodo es un proceso de vasoconstricción. También estos tejidos, la nariz eh, y el pabellón auricular, porque en el cartílago hay menos vasos sanguíneos, ¿no? Mm, Entonces, por eso sufren también estos tejidos. Cualquier paciente normal, por ejemplo, cuando vamos al frío se utilizan pues eh, protectores de las orejas, también se tapa uno el rostro para evitar esta exposición al frío, ¿no? ok. Eh, pero claro, sí, que puede, en un paciente con enfermedades del tejido conectivo, recordemos que tiene mayor riesgo de aterosclerosis, estos vasos también ya están afectados, así que eh, no va a responder igual que un paciente normal. Ok. Aquí tengo otra pregunta. Vivo, bueno, varias personas que viven, panameños que viven en el extranjero. Vivo en Europa y no importa no importa la estación, la punta de los dedos siempre las tengo muy azules y me duelen. Me cuesta trabajo abrir y cerrar y tomar las cosas. ¿Puede ser el fenómeno de Raynaud o usted cree que sea otra cosa? Puede ser artritis o fenómeno de Raynaud, o sea, habría que examinar, ver, ¿no? Generalmente, o sea, no solamente el frío lo que desencadena el fenómeno de Raynaud, ¿de acuerdo? Porque nos hemos centrado casi prácticamente en climas fríos, que viven en lugares geográficos pues expuestos más al frío que aquí en Panamá. Aquí cuando, evidentemente, cuando entramos a ciertos hospitales, que las temperaturas están eh, muy frías, se puede observar, pero también hemos tenido en pacientes en salas donde no hay aire acondicionado y que pacientes presentan fenómenos de Raynaud, incluso en sus casas sin exposición al aire acondicionado. Y es que el estrés ¿Tres? es un desencadenante también del fenómeno de Raynaud, no solamente el frío, ¿no? Son El dos estrés. estímulos súper importantes en la fisiopatología o en ese proceso patológico de la enfermedad, valga la redundancia, eh, que son los dos desencadenantes más importantes, el frío y el estrés, ¿no? Entonces, Ok, claro que sí, alguna situación de estrés genera eh, esta reacción. Un caso que recuerdo de mi residencia, una señora de 42 años que tenía fenómeno de Raynaud de más o menos 2 años de evolución y posteriormente fue a preparar una comida que había y pasó del descongelador al, al, al fregador y ahí ella trató de, pues como de descongelarla con más agua rápido y por último ya con sus manos. Esto le desencadenó un fenómeno de Raynaud tan severo que evidentemente ameritó hospitalización. Ya también tenía algunos otros síntomas que habían ido durante el tiempo, caída del cabello, úlceras orales, y pues era compatible ya con lupus eritematoso sistémico y posteriormente se agregó otra enfermedad que fue la esclerosis sistémica, porque recordemos que estas enfermedades del tejido conectivo algunas veces pueden coexistir, ¿ya? La presencia de lupus con artritis reumatoide, esclerosis sistémica con artritis, esclerosis sistémica con lupus, ¿ya? Eh, Cuando un paciente que ya tiene una enfermedad diagnosticada nos dice que está teniendo fenómenos de Raynaud secundario y pueden aparecer algunos otros síntomas, pues nosotros también hacemos una pesquisa de otras enfermedades del tejido conectivo y pasa muchas veces que el paciente inicia teniendo lupus y después
se agrega otra enfermedad como esclerosis sistémica o artritis reumatoide, pueden coexistir. No es lo usual, pero pudiera coexistir dos enfermedades del tejido conectivo. Wow. Doctor, una pregunta. ¿Puedo hacer algo para evitar que me dé este dolor en las manos? ¿Alguna terapia física que pueda hacer para que la sangre corra mejor? Si el dolor de las manos es asociado al fenómeno de Raynaud, Ajá. pues con mantener las calientes las manos, ¿no? Ejercicio, por ejemplo, frotarse las manos, utilizar guantes, meterlos en los bolsillos, utilizar estos dispositivos que ya después le compartiré para que lo pueda entonces socializar. Ujú. Serían como las estrategias, ¿no? Las estrategias que estarían en nuestra mano. También colocarse paños de agua tibia o poner las aguas durante un tiempo no muy largo en agua muy tibia, caliente no, sino tibia, o baños así de agua tibia, pero sería para Ok, mantenerlo. Pero si, por ejemplo, si una paciente que trabaja, tiene una vida activa, pues serían los guantes o este dispositivo electrónico, ¿no? Que ok, estaría al alcance. ok. Otra pregunta. Me dijo un doctor hace varios años que tengo este fenómeno. Este fenómeno es hereditario porque mi hija tiene lupus y tiene artritis. Bueno, por sí, o sea, decir que es hereditario, no. Ok, Hay pacientes, o sea, si hereditario, cuando nos referimos a hereditario, es que si la mamá la tiene, la hija y la hija de la hija y toda la rama de la familia va a tener la enfermedad. Estas enfermedades no tienen ese factor hereditario, esa penetrancia eh, al 100% de que si mamá, papá tiene esto, o como la anemia falciforme, que si los dos papás son portadores, hay un 25% que el paciente pues salga con la enfermedad. Aquí no podemos tener una cifra exacta. Si la mamá tiene lupus, el papá la mamá tiene lupus y la hija tiene lupus, pues era muy probable, no podemos decir en qué porcentaje de que hay algún gen en esa familia que pueda dar, pero no se va a desarrollar en toda la familia, ¿no? Va a depender siempre de otros factores, ¿no? El lupus tiene alrededor de más de 100 factores genéticos involucrados como causantes de lupus, ¿no? Y el fenómeno de Raynaud en esa paciente es porque tiene lupus, no. Es porque tiene lupus y forma parte de la manifestación de la enfermedad. Claro que sí, existe mamá lupus, hija lupus, o puede saltar generaciones o sobrinos de pacientes con lupus, pero el papá y la mamá están normales, no tienen la enfermedad. O sea, hay un sinnúmero de factores que pueden jugar aquí, pero el concepto no es de que si mamá tiene lupus, todos los hijos van a tener lupus. A lo mejor esa mamá puede tener otros hijos, pero no tiene la enfermedad, ¿ya? No ok, se ok. presenta en todos. Ok, aquí tengo otra pregunta. Doctor, ¿existe algún medicamento que se pueda tomar para disminuir ese dolor cuando se me ponen las manos blancas y frías? Porque demora mucho tiempo en volver a su tonalidad normal. Bueno, generalmente en el tratamiento del fenómeno de Raynaud hay pues ciertos medicamentos. Los de primera línea son los antihipertensivos que conocemos como antagonistas del calcio, porque el calcio juega un papel importante en la vasoconstricción, eso que definimos al inicio, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos secundario al estrés. Generalmente se utiliza el nifedipino, la amlodipina y otros antagonistas del calcio, ¿no? Independientemente si el paciente es hipertenso o no. Por eso se comienzan a utilizar estos medicamentos. Hay algunos pacientes que a lo mejor por tener
la presión tan baja, pues hay que empezar con dosis mínimas, ¿no? Dosis mínimas para que no le baje tanto la presión. Pero si el paciente ya es hipertenso, pues ese mismo medicamento que le funciona para la hipertensión, en este caso particular como la amlodipina, nifedipino, también le va a funcionar para el fenómeno de Raynaud. Ok. Sí. Tengo aquí otra pregunta. Doctor, ¿ese fenómeno es normal que me pase cuando he tenido ya más de 30 años con artritis? Porque lo que describe es los últimos síntomas que he estado sintiendo. Vivo aquí en Panamá y hace mucho calor en mi casa, pero siempre me duelen los dedos. Si se asocia a un cambio de coloración, o las dos fases, es probable, ¿no? Y sí, puede aparecer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, ¿no? Sí. Ok. A ver, esto ya lo preguntamos. Ajá. ¿Este fenómeno afecta a más hombres que mujeres o más mujeres que hombres? No, generalmente las mujeres son como el prototipo de las enfermedades reumáticas autoinmunes de este tipo, como sistémicas, ¿no? Como artritis, reumatoide, la lupus eritematoso sistémico, el Sjögren, esclerosis sistémica, las miopatías. Bueno, las miopatías tanto hombres y mujeres, pero la mayoría afectan mayormente a las mujeres. Y el fenómeno de Raynaud primario se ve también mucho más en las mujeres, pero mujeres jóvenes, menores de 30 años. ¿Sí? Okay. En los hombres se asocia más a aquellos que toman bebidas alcohólicas y el tabaquismo en hombres. Okay. Ok, aquí tengo una pregunta. Perdón, tengo un comentario. Doctor, hace muchos años perdí un dedo. Me dijo el médico que era por un fenómeno. Años después me diagnosticaron lupus. ¿Usted piensa que ese dedo que perdí pudo haber sido que no me cuidé el síndrome, este fenómeno de Raynaud? Bueno, yo no sería tan fatalista y echaría así como que no culpa o fue que no me cuidó, ¿no? Como que no me cuidó porque eso a veces puede pasar espontáneamente, ¿no? Podemos evitar esos factores desencadenantes. Por ejemplo, yo le diría en la casa, si tiene frío, póngase los guantes, no se exponga a descongelar con sus manos o agarrar, por ejemplo, las carnes congeladas, que fue el caso que pasó con esta paciente, eh, meter la mano en un cooler o una nevera con hielo, ¿no? Esas cosas, aunque parecen tan simples, tan sencillas, tan boas, pueden desencadenar un fenómeno de Raynaud. Es muy probable que ese fenómeno de Raynaud al inicio haya sido tan severo que definitivamente llevó a la necrosis de la pérdida de la extremidad, y el lupus pues se diagnosticó después. Recordemos que este síndrome, este fenómeno puede preceder hasta 5 años en las enfermedades del tejido conectivo, específicamente la esclerosis sistémica, ¿no? Así que lo que hay que hacer sí es cuidarse, evitar la exposición al frío, ¿no? Pero hasta un estrés puede llevar a esta respuesta tan drástica de la necrosis del dedo. Ok. Aquí tengo otra pregunta muy interesante. Me han recomendado terapias de frío para disminuir la inflamación de la artritis. ¿Qué opina usted de eso? ¿Me podría dar ese síndrome, este fenómeno de Raynaud? Las terapias de frío tienen evidencia a favor en la disminución de la inflamación, como también lo tienen las terapias de calor, ¿no? Ahí habrá que discriminar realmente si le está dando muchos fenómenos de Raynaud durante esto y le molesta, entonces sí, pues yo sugeriría que había que reevaluar y ver si se puede omitir o reemplazar por otro tipo de terapia Okay. física, ¿no?
Pero Ok. siempre y cuando, si no le da fenómeno de Raynaud, puede seguir, ¿no? Por supuesto. Ok, aquí tengo. ¿Existe una frecuencia que da este fenómeno que deba preocuparme? Es decir, una vez al mes, una vez a la semana, todos los días. ¿Cuándo me debo preocupar? Sobre todo cuando son muy prolongados. ¿Cuándo, cuánto tiempo es muy prolongado? ¿Una Cuando hora, 2 horas, un día? hablamos más de 1 hora y media, 2 horas. Wow, wow, Sí. wow. Ok. Bueno, doctor, yo creo que ya tenemos todas las preguntas. Me gustaría ir capturando. Entonces, en resumen, si tengo los dedos de los pies o de las manos con frío, cambian de color, primero blanco, luego azul y luego en algunas ocasiones rojas, eso puede ser un onset del fenómeno de Raynaud. En esos Así casos, es. debo calentarme las manos, utilizar guantes y estar calentita. ¿Qué Lo, otra cosa podría hacer para que eso se eso quite rápido? si es un paciente ya reumático, Ujú. diagnosticado, eso lo podemos hacer en la casa, pero siempre hay que notificar al médico tratante, ¿verdad? Hay que notificarle de que está pasando esto. Puede decirle fenómeno de Raynaud. Ya hay algunos pacientes que ya saben la terminología médica de esto. Pero siempre hay que notificarle porque si son muy seguidos, hay que optimizar, por ejemplo, con la lodipina o antagonista del calcio que se pueda conseguir para ir disminuyendo estos síntomas. Estos síntomas no van a desaparecer, porque forman parte de la enfermedad, ¿ya? Lo, lo que hay es que evitar que, que sean prolongados, que se puedan tratar con estos medicamentos para que la vasoconstricción no sea permanente y que no pueda ocasionar una isquemia, una necrosis, es decir, muerte del tejido que queda sin oxigenación, que va a llegar evidentemente por los vasos sanguíneos, por la sangre que circula ahí, ¿ya? Ok, Entonces hay ok. que notificar al médico tratante porque, por ejemplo, si es una paciente que tiene artritis reumatoide o tiene artritis, ¿ya? Y le va bien con sus medicamentos, pero está teniendo fenómeno de Raynaud. Si me dice este síntoma, yo le voy a hacer entonces un interrogatorio al paciente si tiene síntomas, por ejemplo, de esclerosis sistémica, ¿Y ¿ya? cuáles son esos Ah, síntomas, por ejemplo, doctor? yo lo puedo ver a simple vista, engrosamiento cutáneo, ¿ya? La aparición de los pliegues periunguiales inflamados, las hemorragias periunguiales se pueden observar, dificultad para tragar, ¿no? Reflujo, disfagia, que es la dificultad para tragar. También puede haber lesiones o manchas blancas, ya sea por el área del cuero cabelludo, por el cuello. También pueden haber aparición de lesiones rojas en el rostro, en las manos, que son como unas arañitas vasculares, que llamamos telangiectasias, que no es lo mismo que varices, eso es otra cosa, o las arañitas que crecen en las piernas por insuficiencia venosa, eso es normal, forma parte del proceso de envejecimiento de la persona, ¿no? Estas telangiectasias van apareciendo en el rostro, en el tórax, en las manos, ¿ya? Que son estas arañitas vasculares. ¿Qué otros síntomas podemos observar en la esclerosis sistémica? Pues dificultad para respirar. Ahí probablemente también tenemos que mandar otro panel de anticuerpos para hacer como la pesquisa si estos síntomas son muy severos, ¿no? Es lo Ok. que generalmente hacemos cuando un paciente nos refiere a un síntoma nuevo que se sale podemos decir, no, eso no es de la artritis, eso es otra cosa, o entonces empezamos un interrogatorio por aparatos y sistemas, que así lo conocemos en la medicina interna y en la reumatología, como una pesquisa Perfecto. de esos síntomas. Doctor, en este mes que conmemoramos las enfermedades raras y luego de mucho investigar, vemos que hay muchísimas enfermedades raras reumáticas que están en nuestro país. Para ir cerrando, ¿usted cree que nos puede decir por lo menos
top 5 enfermedades raras reumáticas que se pueden o que usted ha observado en nuestro país? En reumatología todas son raras. Todas son raras. Bueno, la artritis reumatoide es la más frecuente que observamos aquí en Panamá. Otras que podemos observar es el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, aquí también son muy, muy importantes, lo vemos con alguna frecuencia, un subtipo, por ejemplo, la vasculitis ANCA, más que en otros países, la artritis psoriásica también, sí, pero esas creo que serían las más comunes. Y la artritis idiopática juvenil, esta artritis que vemos en los niños, que como parte también de la fundación, nosotros atendemos a toda la población que tiene una enfermedad reumatológica y musculoesqueléticas, y observamos cada vez más que hay niños con síntomas de artritis, niños desde pequeños, meses, que cuando empiezan a gatear, pues se nota que no pueden, les duele, lloran. ¿Eso también sería categorizado como una enfermedad rara o es algo, un Sí, subconjunto de enfermedades reumáticas que pues tocan? sí, es una enfermedad rara también. Ujú. Wow, La artritis wow. juvenil, claro que sí. Hay algunas que pueden resolver durante el periodo de la adolescencia, se pueden curar, pero hay algunas que se vuelven crónicas, no se curan y pues pasan entonces a reumatología ya de adulto, como pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Ujú. Ok, ok, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. De verdad que esto ha sido maravilloso, toda la información que nos ha compartido con un lenguaje claro. En la mayoría de las ocasiones, esos 10 minutos que tenemos con los médicos, queremos preguntarle tantas cosas y es por eso que este espacio que hemos abierto de estos conversatorios en vivo son tan importantes para nosotros como pacientes, para que estas preguntas que salen las podamos hacer con toda la calma, sin el estrés de que necesito el medicamento, necesito los exámenes, hay muchos pacientes atrás y de verdad que a nosotros nos da mucha pena eh, poder tener estas conversaciones, así que le agradecemos enormemente por su tiempo, por ofrecerse, de verdad que es para nosotros un placer y se le agradece y quedamos entonces a la espera de esos aditamentos que nos puedan ayudar a tener una mejor calidad de vida, sobre todo estas cositas, ¿no? Que se van uniendo, que nos pueden hacer sentir un poco incómodos, diferentes, así que no somos raros, somos una rareza que tenemos que ir adelante. Así que muchísimas Yo, gracias, doctor. Dígame. ajá, yo les aconsejaría que, bueno, cuando van a la consulta, lleven su lista, ¿no? De qué cosas importantes, quizás no pueden preguntarlas todas por cuestiones de tiempo, pero a lo mejor 3 preguntas que tengan. Yo creo que todo médico, pues no, siempre preguntamos, ¿tiene alguna pregunta? Muchos, Sí. ese es el momento, pues lleven las preguntas, porque sí pasa que a veces el paciente, uno le pregunta, ¿tiene alguna pregunta? Y el paciente dice no, entonces después se les olvida. Entonces llévenlas anotadas, que sería una estrategia pues para también poder satisfacer la calidad de la atención de los pacientes con estas enfermedades reumáticas que tienen pues muchas necesidades Claro. y también dar y brindar una atención integral en todos los aspectos, porque nosotros somos los que llevamos la batuta principal de estos pacientes que sufren estas enfermedades. Así que con mucho gusto pues de poder participar aquí por este medio, de poder satisfacer esas preguntas, de poder contestarles y también de animarles a seguir pues luchando y no perder la esperanza de poder alcanzar la remisión, de poder llevar una vida con una buena calidad, atendiendo las citas cada 3 a 4 meses, que son muy importantes, hacer énfasis en esa adherencia a las citas y al tratamiento, que es fundamental en los pacientes con enfermedades crónicas. Doctor, una última pregunta. Me pregunta si usted atiende en algún centro de salud o solamente atiende en la caja del Seguro Social. No, solamente en la caja de seguro social. Y En, en el, su y en su consulta privada, ¿en qué hospital atiende? en The Panama Clinic. Ok, ok, perfecto.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Esperamos que quizás el otro mes también nos pueda acompañar en estos conversatorios que nos encanta. Dicen varios pacientes, doctor, muchas gracias. Realmente me ha quitado un peso de encima. Pensé que estaba loca. Luego resulta que es un fenómeno y no soy yo la del fenómeno. Me encanta esto. Sí. Bueno, chao, hasta luego. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Chao.